El frío ya está instalado y eso significa que empiezan a encender las calefacciones. Aires acondicionados para algunos, estufas a gas, eléctricas y a pellets y, por supuesto, estufas a leña. Y ustedes dirán, la estufa a leña tiene algo magnético que las demás no. El sonido del crepitar, la luz anaranjada, el ritual de acomodar la madera, el armado del fuego, lo hace más acogedor, más entrañable. Más allá de la mitad de los hogares uruguayos, un 56% concretamente, tiene al menos una parrilla o un horno a leña. Y casi la misma cantidad, 54%, tiene estufas a leña, quematutis o calderas de leña. Se consume alrededor de 1 millón de toneladas anuales de este material, es decir, que está arraigado en la cultura uruguaya. Pero puede ser un material ineficiente desde el punto de vista energético, por lo tanto poco económico, y también puede provocar efectos nocivos para la salud. Hoy les proponemos entonces hacer una suerte de manual de buenas prácticas para el uso de la leña. Para eso nos acompañan Pablo Franco, ingeniero químico en la Unidad de Calidad de Aire del Servicio de Evaluación de Calidad y Control Ambiental de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido. Buenos días, un gusto. Y Magdalena Gil, que es encargada del Departamento de Calidad del Aire de la DINASEA, la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, lo que antes conocíamos como la DINASMA. Buenos días. Magdalena, ¿qué tal? Bienvenida también, un gusto. Muchas gracias. Bueno, este año publicaron el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y la Intendencia de Canelones, esto que se ha denominado un manual para uso responsable de la leña, que se llama Mejor Leña al Fuego. Esto es fruto del trabajo de un equipo que han llamado el Grupo Leña, ¿verdad? ¿Por qué es importante el desarrollo así de un grupo tan transversal sobre la leña y las estufas concretamente? Bueno, en realidad desde la DINAMA o la Intendencia de Montevideo hace muchos años que venimos trabajando enfocado sobre todo en el monitoreo. Hablamos del año 2003, 2004 que se comenzó, pero en el año 2010 tuvimos el primer inventario de emisiones gaseosas en el país, que lo hizo la Facultad de Ingeniería, y allí, con sorpresa para todos, encontramos que casi el 70% de las emisiones de partículas en el país venía del sector residencial y no del sector industrial o del sector de transporte, que era lo que nosotros teníamos en la cabeza. Y entonces se nos abrió como un mundo, un gran desafío de cómo hacer para abordar ese tema. Consultorías van, consultorías vienen, tuvimos mucho apoyo del gobierno de Chile. Empezamos a trabajar con la Intendencia de Canelones también, en Montevideo, y el Ministerio de Industria, y ahí encontramos que en el Ministerio de Industria también era un tema dentro de lo que era el balance energético nacional. Una de sus líneas de trabajo era mejorar la eficiencia energética en el sector residencial y en particular en lo que se trataba el uso de la leña. Y no hay eficiencia energética sin afectar el ambiente y no hay medidas para el ambiente que no afecten la eficiencia energética, por lo tanto fue como se dio de forma natural que había que trabajar juntos. Uh-huh. En el correr del grupo Leña, nos dimos cuenta que nos faltaba un poco lo que era la pata forestal en cuanto al conocimiento, al manejo y lo que era el conocer un poco mejor el mercado de la leña, y ahí es que entra la Dirección General Forestal a trabajar con nosotros. Y ahí se forma entonces, queda completo este equipo multidisciplinario, digamos. ¿Y cómo surgió la idea de hacer el manual concretamente? Porque yo decía recién, bueno, la leña es como que es algo tradicional, ¿no? En la cultura uruguaya, el uso de la leña como tal. Quizás hay desconocimiento en la gente sobre el tema de cómo usarla de forma eficiente, la estufa a leña, de la contaminación que puede generar también. Sí, eso está claro. No es un tema que se difunda muy genéricamente, muy popularmente, y sobre todo percibíamos que cuando nosotros hablábamos de estos temas de los impactos del mal uso de la leña, quedaba como esa idea que estábamos en contra del uso de la leña, y no es así. Lo que
estamos en contra del mal uso de la leña. Entonces, por eso es que el lema que pusimos fue mejor leña del fuego. No es cuestión de no quemar leña, sino de quemarla bien. Sí, además uno puede decir, no se iban a tirar contra tanta gente que la utiliza, ¿verdad? Yo decía recién, más de la mitad de los hogares en Uruguay entonces utiliza esta forma de calefacción y también otro tanto para directamente para cocinar, pero sobre todo como forma de calefacción, ¿no? Sí, en realidad ese fue uno de los primeros, digamos, trabas que nosotros nos encontramos, era ir contra algo que era arraigado en la cultura de nuestro país, en todo el país, y que por lo tanto teníamos que romper con esa barrera. Y en realidad ahí lo que empezamos a ver es que más allá de la falta de información de muchos temas, lo que faltaba era que la gente supiera cuál era la realidad, la gente supiera que cuando quemaba leña y quemaba mal la leña, la mayor parte del calor se le iba por la chimenea y no lo aprovechaba en el hogar. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que una de las primeras cosas que teníamos que hacer era que la gente supiera. Y bueno, ahí es que surge un poco este manual, folletos y actividades en las redes como para empezar a que la gente tome conciencia de eso, porque me incluyo, nosotros no sabíamos cuál era la situación real del tema. Claro. A ver, para entrar en el tema, una primera pregunta, así a grandes rasgos. ¿Es la línea un buen sistema de calefacción? ¿Cómo lo definirían? Sí, yo te diría que sí. Permite tener potencias de distinto valor, o sea, calefacción grande, chica, mediana, se puede operar de manera segura. Desde el punto de vista económico, se puede hacer de manera económica, sí, es un buen medio. Bueno, no es el más eficiente, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Depende. A ver. O sea, yo sí, capaz que tenemos que especificar también qué quiere decir, qué quiere decir que no sea eficiente un sistema de calefacción, ¿no? Bien, empecemos por ahí. A mí siempre me gusta vincular el tema de eficiencia a lo que es una división entre dos números. Lo que yo obtengo dividido lo que yo tuve que usar para obtener ese beneficio. Entonces, de todo el beneficio posible que me puede dar la leña, cuanto más yo logre aprovechar, tendré eficiencias más altas. Lo que equivale a decir menor cantidad de desperdicios. Y como decía Magdalena hace un rato, hay estilos constructivos de estufas que provocan que del calor del fuego que hago con la leña, gran parte de ese calor sea desperdiciado porque sale por la chimenea hacia el exterior de mi casa en vez de quedar dentro de mi casa. Entonces ahí es que tengo una baja eficiencia del uso del calor que logro quemando la leña. Hoy más temprano había un mensaje que nos llegaba de un oyente que decía: nunca entendía a los arquitectos o constructores que siempre hicieron el pulmón de las estufas de leña hacia el exterior, en vez de hacerlo en la subdivisión de otro ambiente, o sea, aprovechando el calor en dos ambientes en vez de uno. ¿A eso refería? No, esa es otra fuente de ineficiencias, que si la pared del hogar, de la zona donde se quema la leña en la estufa, está hacia el exterior, cuando esa pared se calienta, tira el calor hacia el exterior. Pero básicamente es los gases de combustión, los humos, que son calientes y se me van por la chimenea, hacia la punta de la chimenea, hacia afuera de mi casa. Pablo, capaz que le pedimos hablar un poquitito más fuerte, acercarse un poquito el micrófono porque estamos escuchando un poco bajo. Capaz que hay algún problemita ahí con la comunicación. Vamos a intentarlo de vuelta, si no lo llamamos por otra vía, reenganchamos por otra vía. Así que, bien, ahí ya hay un aspecto que tiene que ver con la eficiencia. Pero vayamos a los tipos de estufa, ¿no? Porque dentro de la gama de estufas a leña hay muchísimas variedades, podríamos decir, y con ellas también varía mucho la eficacia y la eficiencia de cada una, ¿no? Las estufas abiertas, sí. A ver, la clásica estufa a leña, digamos, ¿son las menos eficientes energéticamente? Sí, exactamente. Y eso está puesto en la página 9 del manual,
donde se ponen números redondeados, digamos, y puede ser algo variable según cómo se fabriquen, pero los números que tenemos más confiables hablan de un 15% de eficiencia, una estufa abierta de construcción tradicional. Uh-huh. Eso quiere decir que de todas las calorías que desprende el fuego, solo el 15% quedan adentro de mi casa. Bien. 15% un poco sí. Para ilustrar esto, una vez un consultor chileno que vino en el año 2014, y yo en mi casa tenía una estufa de leña abierta, y él me dijo, ¿sos consciente que cada 1.000 pesos que vos gastás de leña, cerca de 800 se te van por la chimenea y no los aprovechás? Y ahí también me parece que es importante el nexo también con lo ambiental. No, se van los gases calientes por la chimenea, por lo tanto no aprovechamos. Pero también lo que pasa es que parte de la materia orgánica que tiene la leña, que es la que hace la combustión, no llega a una combustión total, no entrega todo el calor que podría entregar, y eso se transmite en las partículas que salen por la chimenea y el manto que muchas veces es característico en Montevideo en el invierno, en la tardecita, generado por el humo de las estufas de leña. Entonces ahí se juntan las dos cosas. Cuando hay una baja eficiencia por el uso de la leña en una estufa abierta, también aumenta muchísimo la contaminación. Bien. Otro elemento a tener en cuenta, que después vamos a profundizar solo en ese capítulo, ¿no? En el capítulo de contaminación, que creo que es el que menos tenemos incorporados los usuarios de estufa leña, ¿no? Pero está bueno hacer esa relación también, ¿no? Les iba a preguntar, a ver, si ya tenemos igual la estufa leña clásica, la abierta, ¿hay alguna forma de hacerla un poco más eficiente? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Por encima de todo, la calidad de la leña que quemamos. La presencia de humedad en la leña es un enemigo grande. Bien, eso un primer elemento a tener en cuenta. Después, ¿qué otras cosas? También incide el tamaño de la leña. Cuando los leños son más chicos, es mejor la combustión y por lo tanto se aprovecha más la energía que puede entregar esa leña. Y bueno, y hoy, en un extremo, hoy en el mercado hay posibilidades de aprovechar el ducto de la leña, de la estufa vieja abierta, poniendo una estufa cerrada más eficiente. Ah, bien, esa es otra opción, otra alternativa. Pero estoy pensando en, ya que decían el tipo de leña, ¿no? Claramente la que tenga menos humedad. Eso es un factor que genera varias complicaciones, pero además incide en la eficiencia. ¿Hay alguna característica más que debamos tener en cuenta de la leña? Eucaliptus, pino, no sé, coronilla. ¿Hay algo en particular que debamos usar en mayor medida? Sí, una de las cosas, y esta creo que sí es bastante difundida, es que la leña de pino en la combustión libera productos resinosos que se van adhiriendo en las chimeneas. Uh-huh. Y pueden provocar, además de la obstrucción de la chimenea, que se incendie el ducto, y eso es un peligro en cuanto a los temas de seguridad. Bomberos difunde bastante ese tipo de cosas. O sea que hay que tratar de evitar la leña de pino como tal. Sí. ¿Cuál es la mejor? ¿Eucaliptus? ¿Coronilla? ¿Cuál es la mejor? No tengo idea, jamás usé en una estufa coronilla. Supongo que será buena, pero el eucaliptus es totalmente adecuado. Bien. Sí, hay que ver que desde el punto de vista más ambiental debemos tratar de evitar el uso de la leña de monte en todas, tanto en las estufas como en los parrilleros. Tienen sus grandes ventajas, pero bueno, eso tiene asociado todo lo que es el tema de monte nativo, que es otra área del ministerio, pero nosotros priorizaríamos el uso de eucaliptus, que es lo que en general es lo que es lo más común, consigue, ¿verdad? A nivel claro, de las barracas para la estufa, claro. Hay distintos tipos de eucalipto.
Globus, Grandis y Colorado, ¿no? ¿Ahí hay alguna distinción en particular para hacer o cualquiera está bien? Desde el punto de vista de la cantidad de calor que tiene cada kilo de leña, son muy similares. El de eucaliptus colorado se prefiere tradicionalmente por la gente por el hecho de ser más denso. Entonces, con trozos de leña más pequeña tenemos más cantidad de leña, más masa, más kilos de leña para quemar. Entonces, eso lo hace preferido. Pero desde el punto de vista de cómo se hace la combustión, pueden usarse cualquiera de los tres tipos. Bien, perfecto. Estaba mirando, repasando las cifras que ustedes citan en el informe, que señalan, bueno, la superficie de bosques en Uruguay asciende a 1.800.000 hectáreas efectivamente aproximadamente, lo que equivale a 10,6% del territorio nacional. Y se dividen en 1.000.000 de hectáreas de bosque plantado, principalmente por especies de pino, que es un 20%, y eucaliptus un 80%, y después 800.000 hectáreas de bosques nativos, que son donde se encuentra la coronilla, el espinillo, la tala, etcétera, ¿no? Ahí hago la precisión. Bueno, y después, en cuanto a la humedad, ¿cómo hacemos para cuando compramos la leña asegurarnos de que no sea leña húmeda o que esté lo más seca posible dentro del panorama que encontremos, ¿no? Allí hay algunos aspectos visuales que podemos manejar con la leña, que es, por ejemplo, que el color de la leña sea opaco y que no sea, perdón, que no sean colores vivos, que esté rajada la madera, eso señala que la leña pasó por un proceso de secado, y que la cáscara esté desprendida. O sea, cuando la cáscara está muy pegada a la astilla o al rolo y nos cuesta sacarlo, eso significa que la madera está verde. Por otro lado, ya un poco más sofisticado, existen unos equipos que son higrómetros, que son relativamente sencillos de manejar, que no dan un valor exacto, pero con el cual se puede medir la humedad de la leña. Bien. Sí, eso es difícil tenerlo en casa, ¿no? Pero por lo menos ahí tenemos sí. algunos piques para saber entonces cuándo la leña está seca y en mejores condiciones. Estaba repasando ahí, ustedes en el manual lo ponen, ¿no? Leña seca, corteza semidesprendida, rajaduras desde el centro hacia afuera, trozos livianos, color opaco y sin hongos. Leña húmeda, no tiene rajaduras, trozos pesados y colores vivos. Entonces ahí ya tenemos un buen indicador de el tipo de leña que estamos comprando y cuánto va a incidir. Después, sigamos con los otros tipos de estufa de leña y su eficiencia, ¿no? Porque ahí nos metimos en la estufa de leña más común, que es la estufa abierta. Mariana señalaba, bueno, hoy en día el mercado permite, hay algunas estufas a leña abierta que se pueden reconvertir en estufas eficientes. ¿Esas son las que se llaman de doble combustión? ¿La estufa eficiente, la que se llama? ¿La estufa eficiente es la de doble combustión? Esa es la pregunta, a ver. Hay distintas maneras de lograr una estufa eficiente. La más difundida es la de la doble combustión. Y es importante, me parece, explicar a qué se refiere eso. Cuando yo tengo una estufa tradicional abierta, la zona de alta temperatura donde se da la combustión es relativamente pequeña. Ni bien el humo sale un poquito para arriba, la temperatura es mucho más baja y esas partículas de materia orgánica que hoy decía Magdalena no terminan de quemarse porque no tienen una temperatura suficientemente alta. En las estufas de doble combustión, los hogares son cerrados, en primer lugar. Entonces, hay una zona de alta temperatura un poco más extensa. Y además, y ahí viene el nombre, hay dos entradas de aire. Una que el aire entra contra la leña y otra por encima de la leña. Entonces, esos humos sin quemar que se desprenden se terminan de quemar un poco más arriba. Entonces, lo que sale por la chimenea tiene muchísima menos cantidad de partículas sin quemar. No sé si fue clara la explicación.
Claro, creo que sí. Después me quedo pensando en las estufas de lo que se llama de alto rendimiento. Tienen ese plus también de que la cañería se puede adecuar para que calefaccione varios lugares de la casa, ¿no? Sí, ahí depende de Del cuál sea el sistema. fabricante del equipo, pero a esta altura en la plaza es posible conseguir varias marcas que permiten hacer eso que tú decías, Romy. Claro, porque ahí como sistema de calefacción ya para toda la casa, por ejemplo, puede resultar útil. Y después nos queda, si miramos, bueno, ahí no mencionamos el porcentaje, pero en estas estufas de alto rendimiento, ¿cuál es la eficiencia? 75% dijimos, ¿no? Sí, podemos tomar un eje de 75%. En relación al 15% de la de la estufa abierta. Claro. ¿Y qué pasa con la Exacto. salamandra o quematuti? Y el Kematuti tiene la virtud respecto a la estufa abierta de ser cerrada. Es algo obvio. Pero no tiene la doble entrada de aire, entonces no hace una doble combustión, no llega a ser tan eficiente. Aparte de que no tenemos el beneficio visual Claro. de tener el fuego a la vista, que con esas eh, puertas con material vitrocerámico se puede ver el fuego y es mucho más atractivo, ¿no? Bien. Así que, y en el caso de la salamandra, los quematutis, qué eficiencia tiene? ¿35%? Se estima algo cercano al 35, sí. Bien. Hay algunas preguntas de los oyentes. ¿Son mucho más costosas? Por ejemplo, hablamos de las estufas de alto rendimiento, las estufas de doble combustión. ¿Son mucho más costosas que las estufas comunes hoy en día en el mercado? ¿Tienen idea? ¿Vale la relación calidad-precio, digamos, calidad-inversión? La variedad que hay hoy en el mercado es muy grande. Este, en líneas generales, si uno estima el ahorro de leña que va a ser en un futuro, en poco tiempo se recupera la diferencia en la inversión. Y si hablamos de hacer una estufa desde cero, o sea, voy a hacer una casa nueva y elijo hacer una estufa de mampostería o una estufa eficiente, el costo es muy similar. Con la ventaja esa de que puedo ya, aparte si lo hago desde cero, aprovechar mucho más el calor en todas las habitaciones de la casa. Claro. Pero así que después, entonces, en el caso de si decido reconvertir la estufa abierta, al poco tiempo, digamos, recupero la inversión si considero lo que voy a reducir en el consumo de leña. Eso es, digamos, una de las conclusiones, ¿no? Sí, sumado al tal vez el ahorro de no usar otro tipo de calefacción, porque estoy aprovechando Claro. mucho más. A veces no es solo que gasto menos leña, capaz que gasto la misma leña que antes, pero el confort y la cantidad de habitaciones que puedo lograr calefaccionar son mayores. Entonces, allí está la gran ventaja. ¿Qué pasa con los pellets? Hay estufas directamente que se usan con pellets exclusivamente y también está la estufa convencional que se puede usar con pellets, ¿no? ¿Podemos explicar cómo funciona en ese caso? Sí, en primer lugar, los pellets son pequeñas piezas cilíndricas de acerrín prensado. Entonces actúan como pequeños pedacitos de madera que se pueden quemar muy fácilmente. Entonces hay equipos que por lo general son automatizados, que van agregando de a poco y de manera automática los pellets al lugar donde se queman y se mantiene. Si se hace a una velocidad rápida, dan mucha energía por unidad por hora y si se va lentamente hay menor potencia. Son equipos que logran eficiencias muy altas y tienen la ventaja que yo les decía de poder automatizarse. Yo incluso puedo programar, ya, mañana a las 6 de la mañana que se encienda solo, yo no tengo que ir a prenderlo con un fósforo. Uh-huh. Y cuando yo me levanto para desayunar y después de ir a trabajar, ya tengo la casa caliente con la estufa prendida de hace una hora, por ejemplo. Claro.
Eso para tener una idea, porque creo que es capaz que el mecanismo más nuevo, ¿no? O menos extendido. En ese caso, en el orden de qué eficiencia anda? Dijimos, para comparar con los demás, ¿no? Y eso no lo pusimos en el manual, pero deben andar en el orden de 80-85%. O sea, incluso más que las de alto rendimiento. Sí. ¿Y la inversión también es muy elevada hoy en día? Son más costosas, creo, que las de alto rendimiento. Leña, y es más difícil a veces conseguir los pellets, pero no tengo claro, la verdad que no puedo dar un número porque no lo tengo claro. Bien. Antes de pasar al capítulo de lo que tiene que ver con la contaminación, que vale la pena aprender sobre eso, a ver, estoy mirando algunos mensajes de los oyentes. En este caso, Marcos dice, Mevir, por ejemplo, ya cambió las estufas para sus casas nuevas. Imagino que tiene que ver con algo más de doble combustión. Después, ¿qué más? José pregunta, ¿estufa abierta se puede hacer más eficiente con una serpentina? O sea, No sé. Con una serpentina lo que se podría hacer es aprovechar una parte del calor que sale por la chimenea. O sea, si esos humos que van por la chimenea se ponen en contacto con una serpentina que está llena de agua circulando, esa agua caliente puede llevar parte del calor para otro lado. Pero es una mejora relativamente pequeña. Bien. Después hay quien dice, a ver, en este caso, Eduardo, algunos piques dice que no fallan. La leña verde es fría en las caras de corte. Este dato no falla. Comprar leña verde, además del tema ambiental, por supuesto, es comprar agua a precio de leña. Sí, es cierto, ¿no? Cuando compramos por kilo, claramente ahí está. Después, hay quien dice, tengo estufa pellets hace 5 años, fui una de las primeras. Son excelentes, vale la pena la inversión y los pellets no hay ningún problema en encontrarlos. Plantea, ahí capaz que vale la pena la consulta respecto a en este caso, la contaminación para las estufas pellets. ¿Qué consideración tenemos que tener? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta. O sea, el utilizar los pellets, ¿tiene algún efecto nocivo para la contaminación, por el tipo de gases que se generan? No. O sea, la cantidad, la concentración de partículas en el humo que se emite, que sale por la chimenea, es bastante más baja, cerca de 5 o 6 veces lo que es en una estufa eficiente, que ya es bastante bueno. Y en cuanto a gases, no, la combustión es prácticamente completa, no hay gases contaminantes en cantidades apreciables que salgan por la chimenea. Bien, perfecto. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando sobre esta primera edición del Manual para el Uso Responsable de la Leña, Mejor Leña al Fuego. Mejor leña al fuego, así se titula la primera edición 2021 del Manual para el Uso Responsable de la Leña, elaborado por el Ministerio de Industria, el Ministerio de Ambiente, la Intendencia de Montevideo, con la participación de la Intendencia de Canelones también, la intervención del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Eficiencia Energética. Es impresionante la cantidad de mensajes que tenemos sobre el tema. Estaba tratando de ordenar un poco la cosa, pero la verdad nos van a quedar aspectos o dudas puntuales también por contestar. Así que en todo caso, en otro momento volvemos al tema con otros aspectos más particulares de el mercado de las estufas a leña hoy en día, ¿no? Pasemos ahora al aspecto ambiental que ustedes mencionan en el informe, en el manual. Quizás no todo el mundo lo tiene claro, pero la leña genera altos niveles de contaminación. De alguna forma ustedes señalaban que este es un elemento que hay que tener en cuenta también a la hora de elegir, por ejemplo, si podemos elegir el tipo de calefacción que vamos a usar. Una primera pregunta, en otoño y en invierno, comentaban algo en el bloque anterior, ¿se percibe una peor calidad del aire en Montevideo producto de las estufas a leña? Sí,
ahora que tenemos monitoreos automáticos en donde podemos ir siguiendo hora a hora las concentraciones en las partículas y sobre todo en las partículas más finas, es claramente visible que en invierno empieza a bajar la temperatura 5 o 6 de la tarde y los niveles de partículas empiezan a subir. Y a las 2, 3 de la mañana, cuando ya las estufas de leña se apagaron, empiezan a bajar y vuelve a subir al otro día. Y eso es un fenómeno que lo estamos viendo ya hace bastante tiempo, no solamente acá en Montevideo, hay indicios también en otras ciudades que se han hecho estos monitoreos y queda claro que eso se da. Y además es visible. O sea, acá en Montevideo sobre todo, y bueno, y en muchas ciudades del interior también, a las 6 de la tarde, cuando empieza a caer la noche, es claramente visible la capa de humo que se ve arriba de las ciudades. Pero ¿qué puede implicar eso, dado que tienen ese monitoreo ahí permanente, que cuando en estas épocas, por ejemplo, yo decía a partir del otoño, cuando se empiezan a prender las estufas, la calidad del aire empeora, que a niveles que ya serían para tener determinado nivel de alerta, o se sigue dentro de parámetros normales, para tener una referencia de qué estamos hablando, ¿no? En general, los niveles son buenos. O sea, nosotros tenemos la gran ventaja que partimos de niveles de base que son buenos. En el verano tenemos niveles bastante bajos, entonces ese aumento no hace que se disparen los valores a niveles que pudieran llegar a ser de riesgo, como pasa en otras ciudades, como puede ser Santiago de Chile, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es, los estudios internacionales lo que demuestran es que en realidad las partículas siempre son nocivas y los niveles que se toma tanto la Organización Mundial de la Salud como en Estados Unidos o Europa, que son los referentes en cuanto a normas, cada vez se hacen más exigentes. Entonces, si nosotros estábamos viendo que año a año las concentraciones iban aumentando un poquito, pero iban aumentando, y las normas cada vez eran más exigentes, iba a llegar un momento que si no hacemos nada, eso se va a cruzar y vamos a empezar a no cumplir con la normativa. Entonces, ahí lo que entra en juego muy fuertemente son los aspectos de salud, ¿no? Bueno, es que ahí iba mi pregunta, ¿no? ¿Qué implica esto de una peor calidad de aire? ¿Efectos en la salud humana, en los animales? ¿De qué estamos hablando? Sí, digo. Sí, Pablo. Las normas de calidad de aire están basadas en salud. Y para poner un ejemplo sencillo, todos estamos de acuerdo con el tema de los daños que causa el humo de tabaco. Si bien la leña no es tabaco, la combustión incompleta de la leña genera productos bastante similares, igualmente nocivos. Uh-huh. ¿Y ahí dónde es el problema? ¿De la chimenea para afuera o incluso adentro de casa? Cuando estamos hablando de estufas abiertas, tal vez el principal problema sea dentro de la casa. La sumatoria de todas las estufas hacia afuera, el problema pasa a ser de todos porque pasa a ser hacia afuera. Usuarios son usuarios de la estufa. Claro. Veía en el informe, en el manual ustedes mencionan, se habla de que el uso de la leña a nivel residencial genera un 36% de las emisiones totales de materiales particulados anuales. Materiales particulados. Habría que explicar qué es esto de materiales de material particulado, ¿no? ¿De qué tipo de sustancias estamos hablando? Sí, material particulado no tiene una definición química, digamos, no es una sustancia química, sino que es un conjunto de cosas, sean sólidas o líquidas que no se evaporan, que están presentes, suspendidas en el aire y tienen distinto tamaño. Las que son más preocupantes son las que tienen tamaño menor de 10 micras de diámetro efectivo. ¿Por qué? Porque los sistemas del cuerpo humano no pueden retenerlas y pasan a los pulmones. Todas esas pequeñas partículas las respiramos. Las respiramos y el sistema mucociliar, los pelitos de la nariz y nuestra mucosidad no logran retenerlas. Uh-huh.
También, a su vez, cuanto ¿sí? más chica sea esa partícula, o sea, del PM10, cuando pasamos a lo que es PM2,5, que son partículas de 2,5 micras, mucho más finas, entran más en profundidad en el sistema respiratorio y hace que sea más nocivo o mayor el impacto en la salud. Uh-huh. A nivel ambiental, otro aspecto que tengamos que tener en cuenta. ¿Hay forma de reducir de alguna manera, volviendo un poco a esos consejos que mencionábamos en el primer bloque, ¿no? ¿Cuánto juega entonces en esto, en la cantidad de estas partículas que se emiten cuando, por ejemplo, usamos leña húmeda? ¿Cuánto incide ese factor? Sí, yo te diría que el uso de leña húmeda es el principal porque, o sea, al hacer la combustión con leña húmeda necesitamos gastar calor en evaporar esa agua, entonces la temperatura de la combustión baja y se hace de mala forma. Entonces las estufas pasan a ser prácticamente que fábricas de humo más que elementos para calefaccionar el hogar. La cantidad de humo que se produce de material particulado es enormemente más alta cuando se usa leña húmeda. ¿Veía algún antecedente donde se llegaba a plantear que el humo de leña contaminante es mayor que lo de las fábricas y las emisiones de autos y ómnibus? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? Sí, eso fue el resultado que dio el inventario de emisiones del 2010, que se volvió a dar en el último inventario que se nos entregó en el 2017. Ahora se está haciendo otro inventario de carbono negro, que es otra forma de partícula que además tiene el aditivo de que el carbono negro no solamente es un particulado, sino que tiene efectos sobre el clima, entonces tiene otras incidencias, y los números siguen siendo los mismos, o sea, la mayor parte de las partículas, miremos el tamaño que miremos en nuestro país, proviene de la quema de leña a nivel residencial. Yo una vez hice números así muy gruesos y cambiando toda la movilidad en Montevideo a vehículos eléctricos, o sea, si no tuviéramos ninguna autocombustión en los vehículos eléctricos, en realidad es tanto el aporte que hacen las estufas que casi no se notaría en el contaminante que estamos hablando, que son las partículas. O sea, es muy fuerte la incidencia de las estufas de leña en lo que es la emisión de partículas a nivel nacional y en particular en Montevideo y Canelones, que es donde están más densamente poblados. Tiene buena prensa igual la estufa a leña, ¿no? Porque digo, ese dato, por ejemplo, nunca lo tenemos en cuenta. Tendemos a pensar en que es mucho mayor la emisión de partículas por parte de los vehículos o las fábricas. Pero vuelvo al tema de la combustión incompleta, ¿no? Que ustedes lo mencionan como uno de los la combustión incompleta como uno de los factores que incide en esta emisión de partículas. Señala el texto, bueno, cuando el combustible no se quema correctamente, se produce la combustión incompleta que libera pequeñas partículas que son nocivas para la salud. Esta combustión incompleta se produce entonces por diversos factores, decíamos. Ahí el uso de leña húmeda incide, la utilización de estufas a leña incide más, también lo veíamos, el uso de estufas defectuosas o sin mantenimiento. Ahí capaz que no hicimos suficiente énfasis, ¿no? En la importancia de limpiar la chimenea, por ejemplo. Exactamente. Para que la estufa funcione bien, el tiraje, la circulación del aire y de los humos tiene que ser sencilla. Si hay una obstrucción, tenemos dificultades para realizar una combustión de buena forma y además empiezan a aumentar las probabilidades de que el humo ingrese al hogar, como decía Magdalena hace un rato. Bien, así que, ¿y cada cuánto es recomendable? ¿Una vez al año, por lo menos? Sí, conviene que sea anualmente. Bien. ¿Qué pasa cuando tiramos residuos, por ejemplo, a la estufa, ¿no? La típica. Bueno. No, por favor, no hagan eso. Bien. Solo papel. Y que no sea satinado o de colores. Bueno, ahí está. Esas primeras aclaraciones. Yo voy a empezar por ahí. Bueno, un papelito, ¿no? Una servilleta, por ejemplo. Pero, a ver, tengamos en cuenta esas otras consideraciones que hace Mariana y después
otras cosas peores que se tiran, ¿no? Plástico, por ejemplo. Eso no debería hacerse jamás, ¿verdad? Sí, eso debería estar prohibido desde el vamos. O sea, la estufa de leña tiene que funcionar solamente con leña, como mucho papel. ¿Cuál es el problema? Que cualquier otro material del que estemos hablando, incluso cuando hablamos de quemar leña, es quemar leña comprada para ese fin y no, por ejemplo, comprar maderas que han sido tratadas, que tienen pintura. Ajá. Porque ¿cuál es el problema? La leña se quema, pero también se quema el polvo que se genera en la combustión, se desprende la partícula de carbón que no se quemó, pero va acompañada de otro montón de sustancias tóxicas, que eso tienen otra incidencia y otras implicancias a nivel de la salud. El quemar polvo es casi plástico, es como algo que no debería estar incorporado en la vida cotidiana. Bien. Lo mismo también para el encendido con combustibles líquidos. Estoy pensando, bueno, cuando se le pone alcohol, queroseno. Ahí más que un problema de la combustión hay un tema de seguridad. O sea, la probabilidad de tener un accidente y tener quemaduras es mucho más grande cuando se hace eso. Bien, perfecto. Después, ¿y con el carbón? Cuando se utiliza el carbón, muchas veces más que nada para cocinar, ¿no? Sí, el carbón tiene más facilidad de realizar una combustión completa que la leña. Es más cómodo y tiene un poco menos atractivo visual también. Pero las estufas en realidad no están fabricadas para carbón, salvo que haya algún modelo que así lo indique. Sí, ahí estoy pensando más en la parrilla, ¿no? Se suele utilizar más en la parrilla para ayudar con la leña, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí hay una leve mejora, o sea, es más fácil hacer una buena combustión con el carbón. Bien. Sí, ahí el único aspecto que yo aclararía en eso que es un poco más complejo y el usuario no tiene por qué o no es fácilmente llegar a esa información. Ahí el problema está en cómo se genera ese carbón. O sea, si estamos hablando de carbón vegetal, el proceso de generación de carbón, si no se hace en buenas condiciones ambientales, a nivel local de donde está esa fábrica, esa preparación del carbón, puede llegar a ser un proceso sumamente contaminante. No lo podemos saber, pero también creo que es algo a tener en cuenta o que la gente sepa, por lo menos, que si bien el uso del carbón es menos contaminante en su casa, hacia atrás puede haber algún otro proceso. Bien, perfecto. Estoy mirando, siguen llegando muchísimas consultas. Creo que de la parte de lo que es combustión incompleta y elementos que generan, o sea, factores que hay que tener en cuenta para que las emisiones no sean tantos, más o menos abarcamos todo, ¿no? ¿Hay algo que nos haya quedado por el camino? A mí me interesaría hacer énfasis en una parte del manual donde ponemos una gráfica, la importancia del tiempo entre que la leña se cortó y se usa. Uh-huh. Hay muchas veces que uno piensa, bueno, si yo corté esta leña ya hace 2 meses, no está verde. Sí, es cierto, pero seca tampoco. ¿Cuánto es lo ideal? ¿Cuánto hay que dejarla? Lo ideal es que sean más de 6 meses y nosotros sugerimos que sean 8 meses después de cortada. Abastecer, o sea, que la leña sea cortada en cerca de octubre del año anterior del invierno donde la voy a usar. Claro. Sí, lo ideal además es, o por ejemplo en el caso de uno si tiene que comprar ahí en octubre, en la primavera, para que se vaya secando en casa y me aseguro de que para el invierno, para el otoño, el invierno, llego con la leña completamente seca, ¿verdad? Pero no siempre, claro, hay condiciones para guardar la leña de la mejor manera y demás. De todas formas, ustedes incluso hacen sugerencias en ese sentido, ¿no? De cómo guardar la leña en casa de la mejor manera y hasta cómo tratar de quitarle humedad también, ¿no? Exactamente. Cuando el aire circula a través de la leña, ese es el efecto que más ayuda a secarla. Y es importante
que no esté contra el piso, porque si se llueve y el piso se moja, bueno, vuelve a chupar agua del piso, y también protegerla superior, en la parte superior, para que el agua de lluvia no caiga sobre ella. Bien. Tengo una pregunta de un oyente, en este caso Alberto, dice, ¿qué pasa con la leña de poda de montes frutales que tiene residuos químicos, por ejemplo? Sí, si sabemos que tiene residuos químicos, se debería evitar, por lo que yo decía antes, ¿no? Esa combustión puede llegar a generar otros contaminantes que no sean directamente las partículas. Bien, perfecto. ¿Alguna otra recomendación que tengamos que tener presente? Miraba mensajes que han llegado con las observaciones que hacían ustedes, ¿no? Dice Pablo, el fin de semana pasado la ruta interbalnearia era realmente insoportable el humo que había en varios balnearios, y lo atribuye él a lo que podía ser entonces el encendido de las estufas a leña, ¿no? Sí, en algunos casos de quema de residuos también. También, claro. Estaba mirando, bueno, creo que más o menos logramos contestar varias de las dudas que había, seguramente queden muchas más, así que en cualquier otra oportunidad los volvemos a convocar para seguir teniendo más información sobre un tema que evidentemente interesa y mucho, y vale la pena tener en cuenta todos estos elementos que han señalado, ¿no? Creo que el factor ese de la contaminación y del perjuicio que puede generar no lo teníamos tan presente cuando idealizamos la estufa a leña, que obviamente es absolutamente disfrutable, y no dejen de prenderla en el fin de semana, ¿no? Tampoco ustedes van a eso, ¿no? Exactamente. Sí, no, eso fue como una premisa desde un principio, no es ir en contra de la estufa de leña, sino resaltar que si usamos bien la estufa de leña es un buen elemento de calefacción, y que, bueno, a la situación del país, no solamente ambiental, económico, lo que fuera, es un medio de calefacción adecuado, pero tratando de optimizar su uso para aprovechar al máximo posible todo. Y digo, lo último que quería resaltar un poco es que, bueno, en este grupo leña que estamos trabajando, este es uno de los aspectos que estamos abordando, ¿no? Hay muchos otros que en el tema energético será la dirección de energía, pero también trabajar con los productores, los vendedores de leña, con las barracas. Hay muchas otras líneas de trabajo para que también el usuario final pueda acceder a leña seca, porque sabemos que no es fácil ir y comprar leña seca en determinadas barracas en cualquier época del año. Magdalena Gil, Pablo Franco, ingenieros químicos especializados en calidad del aire desde el Ministerio de Ambiente y la Intendencia de Montevideo, respectivamente. Muchísimas gracias por compartir estas inquietudes y todo lo que tiene este manual para el uso responsable de la leña, Mejor Leña al Fuego. Volvemos a conversar entonces. Que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido un gusto.